España, tristemente, pues todavía no ha salido. Está en Latinoamérica, está en Estados Unidos, en cines, ha tenido buenísima audiencia y apenas a finales de diciembre va a salir en DVD y entonces me imagino que la podremos comprar, pero de momento la hemos tenido que pillar ahí en plan pirata. Pero yo tengo la intención, por supuesto, de comprarla en el momento en que esté disponible. De momento tenemos una versión, ya os digo, pirata, la versión latina, y la podemos ver. Yo me comprometo delante de vosotros a comprarla en el momento que esté disponible. Como, por cierto, hemos hecho con otros asuntos, que a veces hemos estado pirateando cosas, pero porque era imposible obtenerlas en España, y en cuanto ha sido posible, las hemos obtenido para bendecir también a esos ministerios que de alguna manera han tenido que pagar todo eso, ¿no? Hacer una película, la verdad que no es nada barato, y es una película que está muy bien hecha, y más que bien hecha, está muy bien enfocada. O sea que os animo a verla, y más que a verla, a practicar ese tipo de oración. Que yo oigo algunas veces a algunos orar, y digo, pero si es que dan lástima, si más que soldados parecen vagabundos, pidiendo la limosna. No, los hijos de Dios somos soldados, tenemos un gran capitán, tenemos muchas armas y no tenemos que estar dando pena a nadie. Cuando el diablo esté tratando de oprimir tu vida, de destruir tu vida, que es lo único que él quiere, entonces tú tienes que oponerte a él. Y en el nombre de Jesucristo, él va a tener que huir cuando tú le resistas adecuadamente. Pero si tú simplemente te dedicas a ir retrocediendo, pasito a pasito, él va ganando terreno, él va ganando terreno. Y tú creyendo que en algún momento se va a cansar y se va a marchar. Pues no va a pasar si tú no pasas al ataque. No va a ocurrir eso si tú no pasas al ataque. ¿Amén? Bueno, hoy he llamado a la predicación "Sin Dios no puedo hacerlo". Este es el título que le he puesto al tema de hoy, y quiero que me acompañéis a Mateo capítulo 22, porque en cierta ocasión el Señor Jesucristo estaba por ahí con sus discípulos y se acercaron unos fariseos, intérpretes de la ley porque ellos hacían una interpretación de la ley en la cual además incluían el supuesto de que nadie más la podía interpretar, de que solo ellos podían ser los administradores de la palabra de Dios. De manera que se atribuían entonces una especie de infalible, o sea, como si no se pudieran equivocar, como si ellos fueran prácticamente Dios en lo que decían. Incluso llegaron esta corriente del judaísmo, llegaron a establecer mandamientos inventados por ellos que los ponían al mismo nivel de rango como si fuera palabra de Dios. O sea, determinadas costumbres y determinados mandamientos, ellos los pusieron en práctica, los predicaron, los enseñaron al mismo nivel o incluso mayor que los propios mandamientos dados por Dios a Moisés siglos y siglos atrás. Entonces, en una ocasión se acercaron a él estos hombres y le dijeron, Mateo 22, 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? La palabra gran, ahí, en griego quiere decir mega. ¿Te suena mega? Megabyte, mega estrella, ¿qué más? Megadona, no, eso es Mercadona. Mega quiere decir 1.000.000 de algo. Por eso de ahí viene la palabra megabyte. Un megabyte es 1.000.000 de bytes. Entonces representa que es algo de un tamaño extraordinario, que supera todos los conceptos. Entonces le están preguntando al Señor, a Jesús, le están preguntando, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que está por encima de todos? El más grande, el que es incomparable a todos los demás. Y Jesús le dijo,
El mandamiento más grande es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el Señor dice algo más. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Este es el primero, protos, es la palabra que se utiliza ahí. A mí me gusta mucho analizar las palabras originales, porque protos significa el primero en orden, es el primero en importancia. No solamente es el mandamiento más grande que todos los demás, es el primero que hay que cumplir. El orden en la Biblia tiene mucha importancia. Dios esta semana y me ha estado hablando acerca del orden de las cosas. De la misma manera que creo que ya la mayoría sabéis que, por ejemplo, el diezmo no es el 10% de tus ingresos, ¿verdad? Es el protos, es el primer 10% de tus ingresos. Es cuando yo tengo mis ingresos, lo primero que cojo para dárselo al Señor es el diezmo. No es después de que ya me lo he gastado todo, cojo el último 10%. Cualquiera podría decir, pues si da igual, porque si gano 1.000 euros, el diezmo son 100 euros. Es lo mismo, numéricamente es lo mismo, que sea el primero, que sea el último. Pero para Dios no es lo mismo. Dios quiere el protos, Dios quiere lo primero para Él. Y este mandamiento, dentro de todos los mandamientos que hay en la palabra de Dios, que hay más de 600 mandamientos, el primero y el más grande es amar a Dios. De manera que el Señor lo deja muy claro. Este es el primero y grande mandamiento. Y dice el versículo 39, y el segundo, ¿ves? Ya le pone orden, el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerda esas palabras. Mega, que quiere decir de un tamaño descomunal, y protos, que quiere decir el primero, en orden, en importancia, el primero. Es el que va antes de todo. De manera que si es el primer mandamiento, si yo no consigo vivir y obedecer este primer mandamiento, me va a ser imposible vivir y practicar el segundo mandamiento. Si yo no aprendo a sumar, no voy a aprender a multiplicar. Si no aprendo a multiplicar, no voy a saber dividir. Si no aprendo todas esas cosas, no voy a saber hacer una raíz cuadrada. De manera que si yo no vivo el primer mandamiento, de él depende toda la ley y los profetas. Si yo no aprendo a vivir el primer mandamiento, no voy a poder cumplir, vivir, incorporar a mi vida el resto de los mandamientos. Porque, buenas noticias, los mandamientos de Dios no han caducado. Los mandamientos de Dios siguen vigentes. Los mandamientos de Dios hay que seguir practicándolos. No han pasado de moda, porque algunos, y luego volveremos sobre esto, algunos predican a un supuesto Jesucristo que acabó con la ley, que terminó con la ley de Dios, y que entonces ya no hace falta cumplir la ley de Dios. Pero ese es otro Jesucristo diferente al que yo conozco y al que he leído en la Biblia. Él mismo dijo, yo no he venido a abrogar la ley. Abrogar la ley quiere decir cancelarla, darla por finiquitada. Él dijo, yo no he venido a eso. ¿A qué vino el Señor? Yo he venido a cumplir la ley. ¿Y por qué a cumplirla? Porque lo que sí sabía Dios es que tú y yo no podíamos cumplir toda la ley para poder estar en la presencia de Dios. Mientras estábamos en la alabanza, el Señor me recordaba algo tan importante como Juan 3:16. Dice Dios, de tal manera amó Dios, y yo quiero que pongas ahí tu nombre. De tal manera amó Dios a Carlos, y pon tu nombre ahí. De tal manera amó Dios tu vida, que no le importó hacer lo que tuviera que hacer para que tú pudieras estar con Él eternamente. Y lo que más le costaba a Dios era dar a su propio Hijo.
Dice, de tal manera amó Dios tu vida, que dio a su Hijo Jesucristo, para que si tú crees en Él, no te pierdas, sino que puedas estar toda la vida con Dios. Eso es la vida eterna. Y el Señor me lo recordaba mientras le estábamos alabando, haciéndome énfasis en que Dios quitó todo lo que me separaba de Él. Dios me miró un día y dijo, este pobrecito Carlos, que a veces me reza un rosario, que a veces me hace oraciones mecánicas y aprendidas, porque eso lo aprendí yo muy bien en el colegio. Yo fui a un colegio de curas y lo aprendí, de memoria. Yo me sabía el Padre Nuestro en inglés, porque un verano me fui con el colegio a Inglaterra. Y fíjate, aprendí el Padre Nuestro en inglés, me lo sabía de memoria, ya no me acuerdo, No me lo preguntéis, que ya no me acuerdo. Hay otras cosas de las que tampoco me acuerdo. Pero el Señor Dios me miró un día y dijo, mira Carlos, parece que quiere algo de mí, pero todavía no se ha dado cuenta que lo que le impide estar conmigo es su pecado. No me daba yo cuenta de que rezando algunas cosas o tratando de tener una cierta moral, yo pensaba que eso era lo que me iba a acercar a Dios. Cumpliendo una serie de ritos y de normas y quizá de cultos, como que eso me iba a facilitar a mí y me iba a posibilitar estar con Dios. Y Dios me hizo saber, Dios tenía a las personas adecuadas, Dios envió personas que me ayudaran a descubrir la verdad que está en su palabra. Por cierto, palabra que yo desde los 6 años hasta los 18, en los 12 años de colegio de curas, pues la cogería, no sé, 3 veces o 4. Pero Dios envió personas que me ayudaran a entender ese versículo, que no era cumpliendo la ley, que no era haciendo algunos ritos o cumpliendo unos requisitos que yo podía estar con Dios, sino que viendo Dios que yo no tenía manera ninguna de hacerlo, Él envió a su Hijo Jesucristo para quitar el pecado de mi vida, que era lo que me separaba de Dios. Y cuando yo pude arrepentirme de mis pecados, como ayer le decíamos a los niños en la fiesta, cuando yo pude pedirle perdón a Dios por mis pecados y entender que no era yo el que me acercaba a Dios, sino que ya Dios envió a su Hijo Jesús, pues ese día empecé a experimentar la libertad, empecé a experimentar el perdón, empecé a sentirme hijo de Dios y no una especie de conseguidor de las cosas de Dios. No, hijo que con toda libertad podía estar en la presencia del Padre. Y espero que todos los que estamos aquí entendamos esto. De tal manera te amó Dios. De tal manera, o sea, Dios dijo, ¿cuál es el obstáculo más grande que hay entre cada persona y yo? Y Dios vio que era el pecado, porque Dios es santo. Y para estar con Dios, la única condición es que tú no tengas pecado, porque Dios es santo. Dios no habita con el pecado, Dios no puede tener comunión con el pecado, Dios no puede mezclarse con el pecado. El trono de Dios es santo, dice su palabra. Entonces, la única forma que cualquier persona tiene de poder estar la vida eterna con Dios es no tener pecado. ¿Cómo se quita el pecado? Con jabón, con lejía, rezando, orando. No. Cristo vino para quitar el pecado. Y lo único que yo tengo que hacer es aceptarlo. Y Dios me lo recordaba mientras hoy le alabábamos. Me decía, Carlos, yo te amé tanto, que di a mi Hijo para que estuvieras conmigo. Di a mi Hijo para que tú eternamente estés conmigo. Me sentí muy contento de recordar cuánto me amaba Dios. Yo no le llego ni a la suela de los zapatos al amor que Dios me ha dado. Aunque tratara de amarle igual,
no puedo, soy incapaz. Pero lo más maravilloso es que Dios me ama tal como soy, con mis debilidades, con mis torpezas, con mis caídas. Y sé que aunque vuelva a pecar, Dios está ahí para recordarme que Él me amó de tal manera que envió a Cristo para quitar mi pecado y que yo pudiera estar con Él eternamente. Eso son muy buenas noticias, ¿o no? A mí por lo menos me encanta que Dios me lo recuerde, porque a veces los hijos de Dios nos volvemos un poquito subiditos, ¿no? Es como cuando un hijo en casa nos contesta un poquito chulito y le decimos, que soy tu padre, que soy tu madre, respétame y recuerda que yo te parí, ¿no? Bueno, es lo mismo. Dios nos engendró a nosotros y a veces es bueno que nos recuerde que es Él el que nos ha amado primero. Que por muy buenos y muy buena gente que queramos ser, jamás podríamos nosotros habernos acercado a Dios. Nunca, nunca. Porque nuestras buenas obras nunca podían quitar el pecado. ¿Todos entendemos esto? Entonces siempre tenemos que estar dando gracias a Dios. Pero volviendo al mandamiento que nos ocupaba, el de amar a Dios con todo el corazón. Tenemos que amar a Dios como Él dice. No podemos amar a Dios como a mí me apetezca, o como a mí me plazca, o como a mí me resulte fácil. De manera que si yo amo a Dios como Él dice que le tengo que amar, yo quedo capacitado, escucha esto porque es muy importante, para obedecer el resto de los mandamientos de su palabra. Él me da lo que necesito, Él transforma mi corazón, Él hace lo que es imposible para mí de hacer. Pero todo comienza cuando yo empiezo a amar a Dios, como Él dice en su palabra, con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. A mí me gusta mucho ver y como investigar, ¿no? ¿Qué es lo que se cuece en Internet? ¿Qué es lo que se cuece en el mundo? ¿Qué es lo que se cuece en el mundo empresarial? Y es impresionante ver las páginas que hay en Internet o los libros que hay en las librerías sobre autoayuda, sobre fórmulas, mecanismos, consejos, pasos para poder mejorar, en definitiva, como persona. Me gusta porque veo muchas de las cosas que aparecen ahí como titulares, como cosas que fueran extraídas de la Biblia. En verdad, todas esas cosas, la mayoría, podríamos buscar un soporte bíblico para poder predicarlas. Pero mira, yo he buscado algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, uno que encontré, tú puedes ser feliz pase lo que pase. Yo como hijo de Dios sí creo eso. Ahora, yo no me he puesto a leer todos estos artículos, pero yo sí sé por dónde van. Sé el tipo de consejos que dan. Dice, ¿cómo puede llegar a la cima del éxito? ¿Cómo no caer en el consumismo en Navidad? Técnicas para reducir la ansiedad. ¿Suenan interesantes o no? Que las emociones no decidan por nosotros. Interesante. ¿Cómo cambiar la vida para bien en solo un mes? Ese estuve a punto de leerlo. 14 cosas que tienes que hacer con tu pareja al menos una vez en la vida. Ese casi lo leo también. 5 cosas que todas las personas de éxito hacen. ¿Cómo estar enamorado cuando tienes una depresión? Interesante, ¿no? ¿Se puede? ¿Cómo alejar la desmotivación? Trabajo en equipo, 2 puntos. El éxito en la sinergia, etcétera, etcétera. Ahí encontramos una cantidad de titulares llamativos para cautivarnos, ¿verdad? Y en verdad, la mayoría de los consejos que dan ahí son cosas sensatas. La mayoría de los consejos que dan ahí son cosas que no van a ser perjudiciales para tu vida, van dirigidas a hacerte un bien, pero no cuentan con un problema, con un obstáculo, y es el propio corazón del ser humano. Porque
ante todos esos titulares, y yo mismo, en la etapa en la que trabajaba en la empresa de informática en Madrid, durante 7 años, en alguna ocasión, recibimos un curso para los empleados, donde lo que pretendía el director de la empresa era que nosotros nos lleváramos mejor, vamos a decirlo así resumidamente, para que al llevarnos mejor, pues fuéramos un equipo más compacto, más unido, más dinámico, que produjéramos más para la empresa y él ganara más dinerito. Resumido, te lo cuento así. Y estaban muy bien esos cursos, estaban muy bien porque daban consejos prácticos, pero el mismo obstáculo de siempre, el propio corazón del ser humano. Porque muchos de esos consejos, cuando la gente los intenta poner en práctica, se dan cuenta de que no pueden. Hay un fallo interno en el sistema que me impide poner en práctica esos consejos. Lo mismo que los mandamientos de Dios. O sea, Jesucristo dijo, por ejemplo, amad a vuestros enemigos. Y uno dice, sí, amén, qué bonito ese mandamiento, ¿verdad? Pero ponte a practicarlo, a ver qué tal. ¿Es fácil o no? Más de una vez lo que apetece es darle una patada en el trasero al enemigo, a ese vecino pesado, a ese jefe injusto, a ese, lo que sea, a esa persona que me fastidia la vida. Más de una vez no ponemos en práctica ese mandamiento porque no es fácil. Hay fallas internas en nuestro corazón que solo empiezan a solucionarse cuando yo cumplo el primer mandamiento. Recuerda que es el primero por algo. No es por capricho, no es porque había que coger un mandamiento y decir, venga, pues este va el primero. No, es que si no vivo ese mandamiento, no puedo vivir los demás mandamientos. ¿Cómo puede una persona, por ejemplo, perdonar la infidelidad? ¿Cómo puede alguien vencer sus miedos en lo natural si están provocados por algo espiritual? ¿Cómo puede una persona trabajar en equipo si tiene envidia de alguno de sus compañeros? Es muy bonito que te digan, tú tienes que trabajar en equipo con tu compañero, él te va a enseñar a usar esa máquina, él te va a enseñar a usar ese programa informático, pero luego tú te sientas ahí y estás por dentro carcomido de la envidia porque tiene un coche mejor que el tuyo, porque cobra más que tú, porque quizá es el preferido del jefe y tú quieres, pero no puedes, ¿no? ¿Cómo honrar a un padre malo? ¿Cómo sujetarse a un jefe que no es buen jefe? ¿Qué técnica aplico cuando es la carne la que manda en mi vida? En la cena de matrimonios yo le decía a los varones que el principal mandamiento que se nos da como esposos es amar a nuestras esposas. Y estoy seguro que la mayoría de los hombres dijeron, pues sí, yo quiero amar a mi esposa como ella se merece, como ella necesita, quiero amar a mi esposa con todo mi ser, pero luego viene el día a día, luego vienen los conflictos, luego viene el mando a distancia que no se puede dividir, solo hay una televisión, vienen los horarios, viene el cansancio, los gritos, la incomprensión, la impaciencia, vienen muchas cosas y encontramos que algo salta por ahí dentro y decimos, pero ¿cómo puedo yo amar como Dios me pide que ame a mi esposa? Bueno, la respuesta es bien sencilla, amando primero a Dios, porque Él me va a capacitar para cumplir el resto de los mandamientos. Si hay algún mandamiento de Dios que se te ha atascado, que no lo ves con claridad, que no lo entiendes, que no sabes por qué está en la palabra de Dios, que quizá tú arrancarías esa página para que no esté ese mandamiento ahí, empieza por el primer mandamiento. Empieza por esforzarte en cumplir el primer mandamiento. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Él es la fuente inagotable. Si tú te enchufas a Dios, Dios te va a nutrir del amor para tu esposa, para tus enemigos, para todo. Y no solo para eso, sino para cumplir con todos los demás mandamientos.
¿Estoy amando a Dios entonces con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente? ¿Está Dios ocupando el primer lugar de mi corazón? ¿Es Dios mi principal pasión? ¿O es otra cosa mi principal pasión? ¿O es otra cosa mi principal pasión? En estos días iba en el coche con mi hijo y me dice, papá, ¿por qué si dicen que hay crisis y hay tanta gente en el paro, dice, ¿por qué el ayuntamiento pone tantas luces y gasta tanto dinero en luces? Y esas son esas preguntas que uno como padre dice, niño, cállate, ¿no? Vamos, ya me lo preguntas mañana. Y entonces le dije, digo, mira hijo, la gente tiene diferentes pasiones. El que es un apasionado de un equipo de fútbol gasta su dinero en ir a ver todos los domingos a su equipo, en viajar a las ciudades donde viaja su equipo, en comprarse la equipación todos los años. Esa es su pasión. Y entonces allí mete todo. Allí se gasta su dinero. En lo que tú eres apasionado, tú gastas tu dinero. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Eso es algo que se retroalimenta. Entonces, si tú quieres empezar a cambiar cuál es la pasión de tu vida, tú tienes que empezar a gastar tu dinero de otra manera. Y esto es absolutamente bíblico. Donde está tu tesoro, está tu corazón detrás. O sea, si yo soy un idólatra del fútbol y me estoy gastando todo mi dinero en el fútbol y yo quiero cambiar eso, yo voy a tener que dejar de gastar mi dinero en el fútbol para que mi corazón se desligue y deje de ser un apasionado de eso que me está absorbiendo. De manera que si yo lo que quiero es apasionarme por Dios, yo voy a tener que empezar a redirigir mis finanzas también hacia Dios. Y que Dios empiece a ocupar el primer lugar de mi vida. Y esto no es, os lo aseguro, una trampa o una motivación oculta de esta predicación para obtener más diezmos y más ofrendas. En absoluto, no tenemos problemas financieros, pero creo que la mayoría de los problemas que tenemos a nivel personal es porque no estamos viviendo el primer mandamiento. Y entonces nos vemos atascados en el resto de los principios de Dios. Si yo quiero volverme un apasionado por Dios, lo primero que tengo que hacer es empezar a diezmar, empezar a ofrendar, empezar a poner mis recursos, tu tiempo. A mí me encanta cuando ayer terminamos la fiesta de los niños, esto estaba que parecía un vertedero y todo el mundo trabajando, todo el mundo recogiendo. Sí, y eso sin contar los que habían trabajado antes del evento, preparando durante semanas, viniendo hasta tarde, gastando muchas veces algunos hasta de su propio dinero. A mí no me importa. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que eso es beneficio para ellos, porque ellos se están volviendo apasionados por Dios. Yo mismo viví esos procesos en la iglesia, cuando mi tiempo, mis recursos, yo los ponía para servir al Señor. Íbamos al redil todos los fines de semana. ¿Te acuerdas, Luis Eduardo? Íbamos al redil allí unos cuantos locos, terminaba la vigilia a las 12 de la noche y nos cogíamos el coche desde Madrid, 2 horas, vamos al redil. Y ahí llevábamos nuestro coche cargado de gente, a veces nos llevábamos hasta la comida porque allí no había cocinero ni cocinera, como ahora es un lujo ir al redil. Ahora van al redil 10 a trabajar el fin de semana y se llevan una cocinera. En aquel tiempo nada, allí nos llevábamos el bocata y como mucho hacíamos un poco de arroz allí. Nos pagábamos la gasolina, cuando había que cambiar los neumáticos que ya estaban desgastados, los pagaba de mi bolsillo. Y mira, nunca me supuso una carga decir, es que me estoy gastando mucho dinero en esto. Todo lo contrario, yo lo hacía feliz. ¿Por qué? Porque en la medida que más lo hacía, más mi corazón se estaba apasionando por Dios. Más mi corazón estaba yendo a donde yo estaba poniendo mi tesoro. Yo estaba poniendo mi tesoro en las cosas de Dios, mi corazón se estaba volcando. Por eso llegó un momento que yo pude dejar
las cosas del mundo por completo, cuando empecé a vivir de esta manera. Yo me pasé un año en el que yo me iba el viernes por la noche a la discoteca y el domingo a la iglesia. Así como, de tapadillo. Así duré yo casi un año, hasta que me di cuenta que eso no podía ser. Eso era como ir montado en 2 caballos. Me iba yo a partir en 2 y me iba a destrozar la vida. Entonces yo tenía que escoger, y escoger pues lo de Dios, evidentemente. Y no me costó gran trabajo. Yo a veces le cuento a los jóvenes, digo, yo fumaba. Y fumaba de todo. Y consumía cocaína. Y se quedan, hola, tú, Carlos, ¿cómo? Sí, señor. Porque yo también he sido joven y estaba absolutamente ignorante de las cosas de Dios y estaba buscando en el mundo calmar muchas cosas. Pero eso no se calmaba nada, eso iba cada vez, había que añadir algo más, más fuerte, más grande, porque lo interno no se calmaba, hasta que Dios me permitió saber que Él era el que iba a calmar todo eso. Y en Él encontré todo. Y jamás desde que dejé de fumar volví ni siquiera a necesitar. Me repugna. A veces estamos en el campo de fútbol con el niño y en los campos de fútbol, en teoría, está prohibido fumar. Lo pone en la entrada, aunque estés al aire libre, es un recinto deportivo y está prohibido fumar. Pero siempre hay alguno, normalmente algún abuelete, que saca ahí su purito. Y como venga el viento para donde está uno, yo es que estoy, y a lo mejor está allí a 10 metros, y yo lo huelo y digo, qué asco, ya están fumando. Y estamos al aire libre. Y no me hace falta, ni me ha vuelto a hacer falta, ni el alcohol, ni el cigarrillo, ni ningún otro sustituto de lo que solo Dios entendí que me podía dar, que era esa plenitud, esa llenura, fruto de amarle a Él en primer lugar. Cuando Dios ocupa el primer lugar en mi corazón, todo lo demás empieza a ordenarse por detrás. Si yo no estoy amando a Dios con todo mi corazón, sino que quizá mi esposa o mis hijos o mi trabajo o el dinero o mi profesión o mi hobby está ocupando el primer lugar, entonces va a ser imposible que yo esté en pleno acuerdo con Dios. Yo voy a estar viviendo una vida cristiana de continuos tropezones, de continuas caídas, donde por momentos creo que Dios es la respuesta y la solución a todas mis necesidades, pero en otros momentos dudo que eso sea cierto y salgo corriendo a buscar el sustituto. Por eso Dios lo dice tan claramente, tienes que amarme con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Cuando tú tienes un problema y te pones a razonar, ¿tú metes a Dios en tus razonamientos o tú excluyes a Dios de tus razonamientos? Quiero que pienses en eso. Cuando tú tienes que solucionar un problema, ¿estás metiendo a Dios en la ecuación o estás sacando a Dios de la ecuación? ¿Es mi prioridad amar a Dios? Quizá una forma de no amar a Dios como Él dice que hay que amarle es cuando yo estoy interesado en Dios, pero solamente para que Dios me bendiga, solamente para que Dios me dé sus bendiciones, me dé sus favores y me ayude a cambiar mi vida. Cuando yo estoy buscando a Dios como de una forma interesada, eso no es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Mateo 6, 31 al 33, Mateo 6, 31 al 33, para los que toman notas diligentemente, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, ¿quiénes son? Los que no conocen a Dios, los que Dios no les importa un pimiento. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde me voy a ir de vacaciones? ¿Cuál va a ser mi próximo coche? Añádele ahí tus cositas. Porque eso es lo que busca la gente.
Eso es lo que yo también buscaba, hasta que me encontré con Dios, o mejor, Dios me encontró. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Puedes subrayar eso en tu Biblia? Primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay un orden para todas las cosas. Y Dios ha dicho, lo primero que tú tienes que buscar es el reino de Dios, y dice algo más, y su justicia. Cuando yo hago todo eso, por detrás, dice, por debajo, todo lo demás, Dios se encarga de añadirlo. Hay un orden para todas las cosas. Ahora, si yo me empeño en que primero la casa, primero el coche, primero la empresa, primero los hijos, primero lo otro, primero lo de más allá, y dejo a Dios al margen o lo rebajo de rango y de posición, entonces Dios no tiene por qué cumplir que todas las demás cosas sean añadidas. Dios dice, el orden es este. Primero, Dios, su reino, su justicia. Todo lo demás, Él se compromete a añadírtelo. ¿Estamos entendiendo? El orden sí es importante. El orden es importante. Entonces, lo primero es Dios y su justicia. Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? Porque entendemos quién es Dios, pero ¿cuál es la justicia de Dios? Bueno, yo te voy a leer dos versículos, Romanos 3, 21 y 22, que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesucristo. Ahí se ha manifestado la justicia de Dios. Mira, ¿cuál es la justicia de Dios? Dios está aquí. Y Dios es santo. Y tú estás aquí. Tú eres pecador. Tu nivel de santidad nunca podía llegar a subirse al nivel de Dios. Entonces Dios dice, vamos a hacer justicia. ¿Qué hizo Dios? Primero se bajó para hacerse hombre y que tú pudieras llegar hasta donde está Él. Eso es justicia. Que lo que tú no tenías, Él te lo proporciona. Por eso dice que hacer justicia, un ejemplo práctico es que si tú tienes 2 abrigos, coge uno y dáselo al que no tiene ninguno. Eso es hacer justicia, eso no es limosna. La limosna es otra cosa, la limosna es la monedita que te sobra, el centimillo ese que le das al del semáforo. Eso es limosna, porque con eso no estás haciendo justicia. Justicia es, voy a darle al que no tiene para que quede igual que yo, para que quede sin frío, sin hambre. A lo mejor yo tengo 5 abrigos y le puedo dar uno al que no tiene. Eso es hacer justicia con esa persona. ¿Estamos? Es lo que hizo Dios con respecto a tu santidad. Tú no tenías santidad. Era imposible para ti lograrla. Entonces, ¿qué hizo Dios? Se rebajó para que tú subieras hasta su nivel después. Si Cristo se hubiera quedado en la tierra como cualquier otro pecador, cargando con nuestros pecados, y se hubiera muerto ahí en la cruz y hubiera quedado en la tumba, tú y yo no hubiéramos sido justificados. Él se hubiera quedado igual de atrapado que nosotros en el pecado y en la muerte, pero Él resucitó y Él fue levantado al cielo y Dios ha prometido que nos va a levantar con Él al cielo. Amén. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Lo entendemos ahora? Mejor, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que buscar primero? El reino de Dios y su justicia, todo lo relativo a Cristo. Pero qué casualidad, cuando yo veo la vida de Jesucristo, Jesucristo también dejó algunos mandamientos a sus discípulos. Y hemos hablado de cuál es el primer mandamiento. ¿Cuál es? A ver, ya nos lo sabemos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Primer mandamiento. Si cumplo ese, si me esfuerzo en vivir ese mandamiento, voy a estar listo
para vivir el resto de los mandamientos. Si no empiezo por ahí, voy a estar más perdido que un burro en un garaje. El último mandamiento, cronológicamente al menos, nos lo dejó el Señor en Mateo 28. A mí me fascina este mandamiento. Del segundo no voy a hablar mucho, del segundo mandamiento, porque hoy no toca, pero el segundo mandamiento es que yo ame al prójimo, a todos los que están cerca mío, como me amo a mí mismo. Y fíjate si es imposible de cumplir ese mandamiento, que la condición es, o mejor dicho, el nivel, la calidad de amor que yo le tengo que dar a los demás es como si me amara a mí mismo. Pero ahí empiezan los problemas, que muchos no se aman a sí mismos, ¿verdad? Tenemos rechazo, tenemos complejos, hay muchas cosas de nuestra vida que quisiéramos cambiar. A mí me encanta hacerle a los niños una pregunta. Y digo a los niños porque suelen responder con sinceridad. Los mayores somos más diplomáticos y normalmente no respondemos con sinceridad ante la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿qué te gustaría cambiar de tu vida? Y los niños muchas veces dicen cosas que son muy profundas. A veces hablan cosas de su hogar, a veces hablan cosas de sus padres, a veces hablan cosas de ellos. Me gustaría ser más alto, me gustaría ser más flaco, me gustaría no tener gafas, me gustaría... Dicen lo que les gustaría cambiar. Y eso que quieren cambiar, en el fondo refleja que hay algo en ellos que necesita ser sanado, porque no se pueden amar a sí mismos tal como hoy están viviendo y son y se perciben a sí mismos. Y volvemos una vez más al primer mandamiento. Si yo amo a Dios con todo mi ser, Dios me va a permitir amarme a mí correctamente, verme correctamente, percibirme correctamente y entonces estar preparado para amar a los demás como a mí mismo. Pero yéndonos al último mandamiento de Jesús, está en Mateo 28. Después que el Señor Jesús resucitó, la Biblia nos cuenta que Él estuvo apareciéndose a sus discípulos durante 40 días. 40 días estuvo apareciéndose hasta que finalmente fue levantado a los cielos y desapareció. 10 días más tarde de la ascensión del Señor fue cuando se produjo el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos. Pero en ese último día, en ese último tiempo que compartió con ellos, el Señor Jesús les dejó una instrucción muy concreta. Y está en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Estos versículos sería muy bueno aprendérselos de memoria y recordarlos continuamente. Y dice así: Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús está ahí recordándoles a sus discípulos que Él es el Rey de Reyes, que Él fue el que estaba al principio de la creación y el que estará al final de los tiempos, que Él es, que siempre ha sido y que siempre será. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay nada que escape a mi potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, en tus necesidades naturales y en tus necesidades espirituales. Que cuando ores, yo tengo potestad en el cielo, voy a hacer que las tinieblas retrocedan y el enemigo retroceda. Y cuando estés en la tierra con necesidades, yo tengo toda la potestad, yo voy a darte todo lo que tú necesites. Está recordándoles, como diciendo, mira, arriba y abajo yo soy el jefe. Nadie me puede ni siquiera toser. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, a causa de esta potestad que Él tiene, dice, tenemos que hacer 4 cosas. Y yo
subrayaría los verbos que hay en la siguiente frase. Primero, id. Id es un verbo, es un verbo además imperativo. Los que están en la ESO no sé si sabrán lo que es imperativo, porque en la ESO ya no se estudia casi nada. Imperativo que es una orden, ¿no? Es una orden. No les dijo ir si os apetece, ir cuando tengáis tiempo, ir después de haber hecho otras cosas. Les dijo, id. En algún momento de nuestra vida vamos a tener que tomar este versículo, mejor dicho, esta orden en serio. Y nosotros, cada uno en particular, va a tener que ir, va a tener que salir de la iglesia, va a tener que ir a la calle, va a tener que ir y buscar a los que todavía no conocen a Dios. Ir. O como dijo el Señor, id, porque es una orden. No es una opción. Esto no era solamente para unos pocos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Tenían que ir, eso es evangelismo. Ir a la calle, ir a los parques, ir a las escuelas, ir a tu vecindario, ir a tu familia, ir a tus compañeros de trabajo, ir. A veces nos empeñamos en que la gente venga y venga y venga a la iglesia. Pero lo cierto es que el Señor dijo, id. Y también el Señor dijo, yo seré el que añada a la iglesia los que han de ser salvos. O sea que nuestra misión no es traer gente a la iglesia, nuestra misión es ir, en primer lugar, y salir. Y todas las semanas estamos saliendo a evangelizar. De momento solo hay unos poquitos valientes, y yo espero que se despierten más corazones que entiendan este mandamiento del Señor. Tenemos que ir. Y algunos me dicen, Carlos, yo iría, pero es que no sé qué decir cuando salgo a la calle a evangelizar. Y yo te digo que sí sabes lo que vas a tener que decir, porque hay una promesa en la Biblia que solo la vas a poder comprobar el día que lo hagas. El Señor dijo que cuando tú salgas y te pregunten cuál es la razón de tu esperanza, dice el Señor que Él va a poner palabras en tu boca. Pero eso no puede pasar hasta que salgas, hasta que te arriesgues a creerle al Señor. Hola. Hasta que te arriesgues a creerle al Señor. Os sorprenderíais vosotros mismos de la cantidad de cosas que podéis decirle a la gente que no conoce a Dios. Os sorprenderíais. Algunos dicen, no, pues si yo ni siquiera me he leído toda la Biblia, es que a mí si me hacen una pregunta difícil, ¿yo qué voy a responder? Pues yo te digo, haz la prueba, sal a evangelizar, sal primero prepárate un poquito, porque si vas a hacer discípulos, pues primero tú tienes que ser discípulo, y aquí damos algunas pautas, pero que no son las que van a cubrir todas las posibilidades del evangelismo, ni mucho menos. Vas a encontrarte con gente que no quiere oírte, con gente que desconfía de ti, con gente que odia a Dios, con gente que no sabe nada acerca de Dios, con gente de toda clase. Habrá algunos más receptivos, otros menos. Pero lo que sí es cierto, y Dios ha dicho que en el momento en que tú vayas a hablar, Él va a poner palabras en tu boca. Y he oído ya muchos testimonios y he comprobado en mis propias carnes que a veces te hacen preguntas difíciles y uno sale con cosas que dices, pero ¿esto de dónde vino? O sea, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Y a veces, aun diciendo cosas aprendidas, y te das cuenta que Dios las usa también. Porque Dios es así. Es Dios el que convence, no es uno mismo. Pero tenemos que ir. Familia, tenemos que salir de las cuatro paredes de nuestra célula, de nuestra iglesia, de nuestra comodidad. Aquí estamos muy a gustito y yo lo celebro, que aquí dentro tenemos el calorcito, no nos afecta el frío ni la lluvia, pero tenemos que ir. La gente está allá en los centros comerciales,
en las calles. La gente está en su mundo. Es impresionante, de verdad, cómo en la medida en que puedas arriesgarte a penetrar un poquito en esa fachada que la mayoría de nosotros ponemos en la sociedad, de que nuestra familia es ideal, de que nos va todo muy bien, de que tenemos una vida maravillosa, de que en el Facebook todo lo que pone es verdad. Si tenemos la oportunidad de rascar un poquito ahí, de poder profundizar un poco, hablar con la gente y oír sus inquietudes, nos vamos a dar cuenta enseguida que necesitan a Dios, que no es tan maravilloso todo, que no es tan bonito todo. Pero a veces nos conformamos, ¿sí? Porque de puertas para afuera la vida de la gente se ve bien, se ve bien, la gente va, la gente viene, la gente sonríe, la gente dice que le va muy bien, pero yo ya no me trago ese cuento, porque yo sé lo que es vivir sin Dios y sé lo que es vivir con Dios. Entonces, por favor, subraya ese mandamiento que fue el último que habló Jesús a sus discípulos y les dijo, id. Y les dijo, id. Habrá un curso de evangelización después de enero. En enero, ¿no? A finales de enero. Bueno, pues ahí con Luis Arias, el que quiera prepararse un poquito para evangelizar, pues que se inscriba a ese curso. Y va a ser algo revolucionario. Porque siempre que estudias algo relativo a alguno de los temas de Dios, pues tu corazón se incentiva, tu corazón se enciende, ¿no? Igual que hemos visto la película de la oración y todos los que la hemos visto estamos como, uy, tengo que sacar la munición porque la había guardado, y tengo que sacar la munición. Lo mismo cuando haces el curso de evangelismo, ya estás deseando salir. Venga, ¿cuándo se sale? ¿Cuándo se sale? ¿A dónde vamos? ¿Vamos ahí a la Meridiana? ¿Vamos a Lesep? ¿A dónde vamos? Y estamos ya que queremos salir. Tenemos que ir y anunciar. Pero dice que no nos podemos conformar con evangelizar. Tenemos que hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo. No son mis discípulos, aunque utilizamos ese lenguaje, pero no son mis discípulos, son discípulos de Cristo. Tenemos que guiar, ayudar, motivar, estimular, corregir a las personas que están bajo nuestro cuidado para que lleguen a ser semejantes a Cristo, para que se parezcan a su Señor, a su Maestro. Dice 2 Corintios 11, del 3 al 4, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, subraya eso por favor, otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Estaba Pablo regañando a los corintios porque la Biblia habla claramente que puede haber gente que predique otro Jesús, utilizan el nombre de Jesús, pero es otro. Por ejemplo, en estos días leía de no sé qué secta por ahí que dice que Jesucristo y el diablo eran hermanos. Imagínate, los mormones. O los testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo no es Dios. Pero Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. O sea, ahí no hay... No, ¿por dónde? No, evidentemente están predicando otro Jesús. Utilizan el nombre de Jesús, pareciera, pero acuérdate que la serpiente engañó con astucia a Eva. Engañó con astucia a Eva. Por lo tanto, una de las tareas del discipulado es predicar al auténtico Jesús.
al único, vamos a decirlo así, al único verdadero Jesús. En estos días leía, no sé si lo habéis recibido, el artículo que enviamos sobre la Navidad. Ahí se nos habla de esto mismo. Ese no es el Jesús que nosotros conocemos en la palabra de Dios, porque si no nació el 25 de diciembre, por mucho que nos empeñemos en decir y celebrar que nació el 25 de diciembre, pues ese no es el Jesús de la Biblia. Es un Jesús inventado. Entonces, el auténtico discípulo o el discipulado es un proceso largo. No se llega a ser discípulo en 2 días ni en 3 días, igual que uno no llega a ser médico en unos pocos meses. Es un proceso largo donde el fruto va orientado a ver el carácter de la persona asemejándose al carácter de Cristo. No se trata ni de que nos volvamos judíos, ni de que nos volvamos todos solteros como fue Jesús, sino que nuestro carácter se parezca al carácter de Cristo. De manera que yo pueda ser una persona que reacciona adecuadamente frente a todos los estímulos externos. El discípulo vive rendido a Cristo para que Él gobierne su vida. Lucas 14:27 dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dijo Jesús, no puede ser mi discípulo. El discípulo renuncia a todo lo que sea necesario con tal de agradar a su Señor, a su Maestro. Normalmente, digo yo, lo que más nos cuesta renunciar son aquellas cosas que nos dan seguridad y aquellas cosas que nos dan placer. ¿Qué nos da seguridad? El money, ¿o no? O sea, no es lo mismo que pidas el saldo ahí en el cajero y ponga 15 euros en la cuenta, a que pidas el saldo y ponga 7.000 euros. ¿A que no es lo mismo? Uno ve 15 euros y dice, uy, y que a ver, como llegue la factura esta semana no la puedo pagar. A ver si llega la semana que viene. Entonces, normalmente lo que nos da seguridad es el dinero, es el haber acumulado algo de dinero. Eso nos da seguridad. Y lo que nos da placer, pues es las cosas de la carne. ¿Para qué nos vamos a engañar? Las cosas de la carne, o sea, los apetitos de la carne. Y es en esas cosas donde quizá yo voy a tener más dificultades para poder ser un discípulo de Cristo. En renunciar a vivir buscando esa seguridad y buscando ese placer. No quiere decir que los cristianos o los discípulos de Cristo no tenemos cosas que nos produzcan placer o no podemos tener dinero en el banco. Claro que sí lo puedes tener. Pero te aseguro que si tú estás bien enfocado en Cristo, tu seguridad ya no va a venir de tus depósitos bancarios, ni tu placer fundamental va a venir de la carne, sino que vas a experimentar un gozo mayor y una seguridad auténtica dependiendo de Dios. Mateo 10:24, el Señor dijo, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. No debo hacer discípulos dependientes de mí, debo hacer discípulos dependientes de Dios. Hay un tipo de discipulado que es dañino, que es perjudicial, y es cuando yo guío al discípulo a depender de mí, a que me lo pregunte todo a mí, a que me pida permiso para todo. Eso no es sano. Ahí no estoy haciendo un discípulo de Cristo, estoy haciendo un discípulo mío, pero no de Cristo. El discípulo llega un momento que prácticamente no necesita que le sigan discipulando. Necesita tener un líder, sí, porque siempre vamos a necesitar a alguien a quien rendir cuentas, alguien a quien sujetarnos, pero no como para seguir aprendiendo. Porque llega un momento que el discipulado consigue que tú seas una persona madura, dependiente de Dios, que tú oras, que tú escuchas la voz de Dios, que tú compartes prácticamente ya tus testimonios con tus líderes, pero no estás a todas horas de qué color me he visto, qué zapato me pongo,
dónde voy, dónde vengo, a qué hora como, porque ahí estamos consiguiendo una persona que no depende de Dios, una persona insegura totalmente. Pero a veces se junta, el hambre con las ganas de comer, el discípulo acomodado, que no quiere orar, que no quiere depender de Dios, con el líder controlador que quiere que todo venga hacia él. Y entonces uno con el otro, pues ahí se amoldan, pero no es lo correcto. Y tratamos de que no se reproduzca ese modelo en la iglesia, sino que cada uno de nosotros aprendamos a depender directamente de Dios. Porque el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, si tú le tienes que estar preguntando siempre todo a tu líder, es que algo no has hecho bien o algo tu líder no ha hecho bien contigo. Segunda de Timoteo 2:2 dice, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Debes buscar entonces la manera de transmitir a otros lo que ya Dios te ha dado. ¿Alguna vez has orado para tener discípulos? Pregunto yo. Algunos no quieren ni ser discípulos. Pero tú, personalmente, tú que ya estás en una célula, que ya estás formándote, que has iniciado el proceso del discipulado, en algún momento tú le has dicho al Señor, Señor, mi anhelo sería tener discípulos. La etapa de mayor crecimiento para tu vida va a ser esa. No es la del discipulado, es la de cuando tú pasas a discipular a otro. Porque esa es la mejor escuela, cuando tú empiezas a dar a otro. Me gusta mucho en la película sobre la oración que la protagonista en un momento dado, su oración es esa. Dice, Padre, mándame otra jovencita. Es una abuela que ora y dice, Padre, mándame otra jovencita para que yo le enseñe a orar, para que yo la discipule. Son oraciones que Dios va a responder, sobre todo si tú ya estás preparado y tienes la madurez suficiente. Entonces, ese era el modelo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Busca hombres fieles e idóneos y enséñales, transmíteles, discipula sus vidas como yo lo he hecho contigo. No te quedes ahí, que no se interrumpa la cadena. Continúa con otra generación, de manera que esa es la forma más rápida de crecimiento. Si lo que estamos pensando es en el reino de los cielos, es la mejor manera de expandir el reino de los cielos, porque discipular supone multiplicar. Pero si yo solamente evangelizo en la calle o donde sea, si solamente evangelizo y me quedo en ese nivel, yo estoy sumando gente. Quizá alguno en la calle reciba a Cristo, quizá alguno me oiga y atienda mis palabras, pero ahí se quedó. Uno más para el reino de los cielos. Pero si esa persona entra en un discipulado y se prepara, el día de mañana él mismo va a estar capacitado para enseñar a otros. De manera que si eso se continúa y cada uno de esos otros se reproduce de la misma manera, finalmente lo que estamos consiguiendo es multiplicar. Estaremos consiguiendo un crecimiento exponencial. Y creo que si queremos ver el reino de los cielos crecer, y en concreto la iglesia crecer, tenemos que esforzarnos en meternos en un discipulado intenso, en ser constantes en nuestras células, en orar, Señor, si ya me ves listo, aquí está mi vida, yo me dispongo para tener discípulos. Automáticamente alguno piensa y dice, a ver, si ya tengo que ir un día a la célula, y luego yo tengo que dar otro día a otra célula, y tengo el viernes la vigilia, y el domingo, ya son muchos días en la iglesia. Algunos piensan de esa manera, pero yo pienso sí, efectivamente. Y cuantos más mejor, porque más vamos a estar produciendo para el reino de los cielos. Dice también el Señor bautizándolos en Mateo 28. Habíamos hablado de ir, el Señor nos dijo, haced discípulos. Es que es una orden, fíjate que es una orden. Y no es que sea... Bueno, yo creo que gracias a Dios en esta iglesia tenemos la visión del sistema celular muy marcada,
Para nosotros la manera de hacer discípulos es precisamente a través de las células, donde se puede trabajar más directamente con las personas que en un aula o en un curso con mucha gente. Entonces, el Señor dice algo más, dice bautizándolos. ¿Qué significa bautizar a alguien? Todos tenemos la imagen del bautismo y nos sumergimos en agua, pero el concepto de bautizarse es identificarse plenamente, es cambiar la naturaleza, es sumergirse por completo en una nueva naturaleza. De manera que cuando un discípulo cree que ya su vida no tiene vuelta atrás, que Dios es lo único, que Dios es aquello a lo que va a dedicar su vida, o por lo menos su tiempo libre, ya uno se bautiza porque decide no volver atrás. Me identifico plenamente con el Señor. Nosotros solemos hacer bautismos en dos lugares, o en el redil en verano, cuando van los jóvenes y las familias, o en Israel. Alguna vez también hemos hecho aquí en la playa y nos gusta hacerlo porque entendemos que es como una decisión que toma la gente ya de no dejar nunca al Señor. Algunos lo hicieron en balde porque por diferentes circunstancias sí que retrocedieron y abandonaron los caminos del Señor. Seguramente el día que se estaban bautizando estaban viviendo por emociones. Yo me bautizo, ay, qué bonito la foto y la bata blanca y qué bonito y bautízame. Pero no es por lo bonito, es algo interno, es algo que uno decide en su corazón, identificarse plenamente con Cristo y con el sufrimiento de Cristo también que va incluido. Porque Pablo, cuando le estaba diciendo a Timoteo, no lo hemos seguido leyendo, pero cuando le dice Pablo a Timoteo, encarga esto a hombres fieles e idóneos, y les enseñas todo lo que yo te he enseñado, le dice también, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. O sea que átate la faja bien fuerte cuando vayas a tener discípulos, porque vas a tener que ejercer una paternidad muy generosa. Muy generosa. Y esto es como los hijos. Uno no puede decir, ay, este hijo no me ha gustado, que me den otro. Lo cambio, ¿no? Este hijo que no me obedece, este hijo que me contesta mal, venga, fuera, que me den otro. No, cuando tú tienes un discípulo tienes que estar dispuesto a amarlo, soportarlo, tenerle paciencia y a veces hace falta mucha paciencia. Mucha paciencia. Amén, dicen algunos, ¿no? Bueno, y lo último que dijo el Señor, y ya quiero que los músicos suban para tener un tiempo final de oración. Lo último que dijo el Señor es enseñándoles, pero enseñándoles ¿qué? Enseñándoles que guarden. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea, a veces nos hemos quedado con el verbo enseñar, sin más. Y entonces hay gente en las iglesias que se especializa en ser enciclopedias, que hacen todos los cursos, leen todos los libros, se apuntan a seminarios, estudian la Biblia y aprenden, pero no aprenden a guardar. Simplemente aprenden. Son libros, son memoria, son datos, pero no han aprendido, quizá porque no se les ha enseñado a guardar, a practicar la palabra de Dios, a tener una vida de obediencia, un estilo de vida santo, no un conocimiento. Porque mira, ¿qué ocurre cuando las personas saben mucho pero practican poco? Ese tipo de personas lo que hacen es que van dando lecciones a todo el mundo, ya todos se lo saben, oyen una predicación y dicen, yo esto ya lo estudié hace muchos años, yo esto ya lo conozco, a mí no me enseñan nada nuevo. O cuando hablan de un tema, él siempre tiene algo más que decir, porque realmente tienen mucho conocimiento. Pero lo importante no es solamente enseñar al discípulo, sino enseñarle a guardar la palabra de Dios. Es decir, a obedecerla, a ponerla por obra, a practicarla, a vivirla como
una manera, como un estilo de vida diferente. ¿Cómo le puedo yo decir a mi discípulo simplemente, ama a tu esposa, y no le digo cómo amar a su esposa? Amar a tu esposa es algo muy general, pero tenemos que ir al cómo. ¿Cómo se practica eso? No solamente tengo que enseñar la ley, tengo que enseñar cómo vivirla. Y si tú estudias el Antiguo Testamento, te darás cuenta que además de los mandamientos y leyes de Dios, había muchas ordenanzas. Hoy en día es igual. Las ordenanzas lo que hacen es especificar cómo se tiene que cumplir la ley. Entonces hay ordenanzas para todo. Tienes ordenanzas para el ruido, tienes ordenanzas para la contaminación ambiental, tienes ordenanzas de cómo pagar los impuestos, tienes de todo tipo de desglose de las leyes para poder, de una manera práctica, ejecutarlas. Bueno, también todo eso está en la palabra de Dios. Y Jesús se esforzó mucho en el discipulado que hizo con sus 12 apóstoles. Él se esforzó mucho en explicarles la ley, pero no tanto que supieran todas las ordenanzas de cómo ejecutar, sino más bien que entendieran qué pretendía el Padre cuando nos dio las leyes, qué espíritu había en esa ley, cuál era la intención, cuál era la motivación de Dios. Porque algunos han crecido creyendo que la ley de Dios es algo peligroso, que me dificulta la vida, que me pone muchas trabas, que me impide ser una persona libre y feliz. Y es todo lo contrario. La misma palabra de Dios se autodefine como buena, como útil, como instructiva, como algo que me enseña a vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho y a ser auténticamente libre. Entonces, la ley no está puesta para complicarnos la vida. La ley está puesta para facilitarme la vida. Es buena de parte de Dios para que yo pueda vivir con seguridad. Y entonces, si yo tengo que guardar la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he enseñado, dijo Jesús, yo ante eso me cuestionaría dos cosas en nuestro estilo de vida. Primero, me cuestionaría qué es lo que hace la mayoría de la gente en la sociedad en la que vivo. Yo lo cuestionaría ya de entrada y de forma automática. O sea, lo que llamaríamos así en plan chistoso, el borreguismo social, ¿no? ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? ¿Qué es lo que a la mayoría de la gente que no teme a Dios le parece bien, le parece lo deseable, lo aconsejable? Yo lo pondría en duda, así ya de entrada. Y traería todo eso y lo filtraría por las enseñanzas de Jesús, y seguramente nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que tenemos que cambiar. Pero también me cuestionaría las tradiciones, las cosas que hago ya por tradición y que ni siquiera me paro a pensar, porque no nos hemos vuelto como críticos, como escudriñadores de la verdad. Tenemos que ser escudriñadores. Escudriñar es cuando uno empieza a investigar, ato cabos, busco, rebusco, hago conexiones, dónde está la verdad, cómo esto, de dónde nació esto, de dónde proviene aquello. Cuando yo me pongo a investigar las tradiciones que hay en España, hasta los toros, y mira que yo no soy antitaurino, tampoco soy fan de los toros, pero no soy antitaurino, pero hasta la fiesta de los toros tiene un origen satánico, hasta la fiesta de los toros. O sea, cosas que forman parte de nuestro panorama cultural y que muchas veces las hacemos sin pensar, sin pararnos a ver cuál es el origen de todo eso. Pues resulta que podemos estar impidiendo el guardar la palabra de Dios correctamente. Yo me cuestionaría también la mayoría de las tradiciones que tenemos. Me pondría a investigar, a ver de dónde viene eso, qué origen tiene, encaja en la palabra de Dios, es parte de las enseñanzas de Dios, contraviene las enseñanzas de Dios. Y si es así,
Hay que quitarlo para poder entonces guardar la palabra de Dios. Este fue el último mandamiento que mandó Jesús. El último. La última instrucción que le dejó a sus discípulos. Id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden la palabra de Dios. 4 cosas que yo quiero que te las lleves anotadas en tu libreta y guardadas en tu corazón. Y alguno dirá, pero eso es difícil de hacer, ¿cómo voy a hacer yo esas 4 cosas? Es verdad, es difícil, estoy totalmente de acuerdo contigo. No es fácil ir, no es fácil hacer discípulos, no es fácil que se bauticen y se decidan 100% por Dios. No es fácil enseñarles que guarden todas las cosas. Va a haber oposición, va a haber luchas, pero recuerda que para poder cumplir con el último mandamiento, tengo que empezar por el primero, por amar a Dios. ¿Oramos? Padre, queremos darte gracias, Señor, esta mañana, porque tu palabra habla claramente. Tu palabra es nítida, tu palabra es como una espada de doble filo que penetra en nuestra alma, penetra en nuestro corazón y separa todas las cosas allá adentro donde hay tanta confusión, tanto enredo. Tu palabra viene para traer vida, tu palabra viene para enseñarnos cuáles son tus planes. Tu palabra viene para instruirnos, para corregirnos, para capacitarnos para toda buena obra. Tu palabra es fiel, es verdadera. Señor, y tus mandamientos son santos y justos y buenos. ¿Y cómo vamos, Señor, a poder cumplir con toda tu palabra si no empezamos por amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente? Señor, yo te ruego hoy que tú quites todo lo que nos está impidiendo amarte de esta manera. Todo ídolo, todo falso Dios, toda pasión desordenada, toda atadura, toda inmundicia que permanece aún en nosotros. Señor, yo te ruego que tú la limpies en esta mañana por la sangre de Jesús. Y te invito a que ores de esa manera para que en tu vida todo sea lavado, todo sea limpiado por la sangre de Jesús. Señor, que tu sangre fue derramada y no ha sido en balde, no ha sido en vano. Hoy te pido que la apliques a mi vida. Hoy te pido, Señor, que tú quites todo pecado de mi mente, de mi corazón, de mi alma, Señor, para que yo pueda ser una persona libre, para que yo pueda verte como tú eres en verdad, para que yo pueda dejar de tener paradigmas y patrones equivocados en mi mente, en mi corazón, para que yo deje de dudar de ti, para que yo deje de tener confusión en mi corazón. Señor, para que mis ideas se clarifiquen. Señor, para que mi mente se despeje. Yo quiero amarte, Señor. Quiero amarte por sobre todas las cosas a ti. Y quiero, Señor, quiero que todo lo demás en mi vida esté debajo de ti. Mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, el dinero, el trabajo, los conocimientos, la profesión, las titulaciones, la reputación. Señor, quiero que todo absolutamente, las amistades, los hobbies, cualquier otra pasión en mi vida, esté por debajo de ti. Quiero que tú ocupes el primer lugar. Quiero, Dios, que tú siempre seas la primera opción, la más importante, la de más valor. Quiero, Señor, que tú ocupes el pedestal de mi vida, que tú estés sentado realmente en el trono de mi vida. Señor, me bajo yo para que tú te subas. Señor, para que tú estés en el centro de mando, para que tú seas siempre el primero, que yo busque la manera de agradarte, que yo busque la manera de complacerte. Renuncio a mis planes,
renuncio a mis ideales, renuncio, Señor, a tradiciones, renuncio a todo lo que sea necesario, a lo que me da seguridad, lo traigo a tus pies, Señor. Renuncio a todo placer de la carne, a toda búsqueda desesperada del placer de la carne. Renuncio en esta mañana, Señor, y me humillo delante de ti. Y te ruego que tú te levantes como poderoso sobre mi vida, que tú siempre estés llenando todo en mi ser. Señor, a veces he buscado en el amor de los hombres, en el amor de las mujeres, he buscado satisfacer el hambre de mi vida. He buscado en las drogas, he buscado en el alcohol, he buscado, Señor, en mi carrera profesional, he buscado, Señor, en la acumulación de dinero, el tener mi vida bajo control, pero hoy decido ponerlo todo a tus pies y decido, Señor, decido amarte a ti por sobre todas las cosas. Señor, sé, porque creo en tu palabra, que en ese momento mi vida va a comenzar a ordenarse, mis enfermedades van a comenzar a sanarse. Señor, mis agobios, mi estrés, mi ansiedad, mis inseguridades, mis temores van a comenzar a disiparse, porque sé que tú vas a traer el orden que necesita mi vida. Sé que tú vas a restaurar mi hogar, sé que tú vas a poner orden en mi matrimonio. Sé, Señor, que tú me vas a dar paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sé, Señor, que tú vas a calmar mis ansias, mis búsquedas. Sé que ya no voy a necesitar pastillas, sé que ya no voy a necesitar psicólogos, sé que ya no voy a necesitar libros de autoayuda, porque tú eres mi fuente, porque tú, Señor, traerás a mi vida todo lo que necesito, porque tú sabes de qué tengo necesidad y tú vas a añadir todas esas cosas. Gracias, Dios. Hoy decido confiar en ti. Hoy decido desechar toda otra fuente de confianza. Ya no confío en mis fuerzas, ya no confío en nada ni en nadie más en lo que respecta a mi salvación. Dependo de ti, Dios, solo de ti, Señor. De ti estoy asido, tú eres el ancla de mi vida, Señor, y te pido que pongas orden en todo lo demás. He tratado de poner orden, pero, Señor, no te había puesto a ti en el primer lugar. Y te pido que me ayudes a ser un buen discípulo. Te pido que me ayudes a ser un buen administrador. Quiero parecerme a ti, Señor Jesucristo. Quiero que moldees mi carácter. Quiero que moldees mi corazón. Quiero que moldees mi mente, mi alma, Señor. Quiero parecerme a ti. Quiero tener una respuesta santa en todas las situaciones de mi vida, Señor. Y un día, quiero pedirte que tú me des también discípulos para volcarme en ellos, para enseñarles todas las cosas que tú me has enseñado a mí, para verlos crecer, Señor. Y sé que vendrá un gozo muy grande el día que pueda ver esas cosas. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque los campos están listos para la siega. Señor, y como pastor de esta congregación, yo los envío con autoridad, los envío en el nombre de Jesucristo, los envío para que vayan y recojan las gavillas y traigan los frutos y los presenten delante de ti, Señor. Y los unjo y te pido que venga tu unción sobre ellos, Padre, para que ellos se conviertan en padres espirituales, en madres espirituales, para que discipulen a otros. Muchas gracias, Dios, por tu amor. Muchas gracias por confiar en nosotros, siendo débiles, siendo muchas veces fracasados a los ojos del mundo, pero regenerados por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios, porque de lo vil y menospreciado tú escogiste para avergonzar a lo sabio y entendido de este mundo. Yo te pido, Señor, que allí donde vayan estos hijos tuyos, ellos puedan ser luz, ellos puedan ir
ellos puedan hacer discípulos, ellos puedan bautizarlos, ellos puedan enseñarles todas las cosas que ya han aprendido. Señor, quita todo miedo, quita toda mentalidad de no puedo. Señor, y en el nombre de Jesús y por tu Santo Espíritu, que ellos comprueben tu fidelidad, que ellos comprueben que tú habitas y que tú moras en ellos, que el poder de tu Santo Espíritu, el mismo que levantó a Cristo de los muertos, está también en ellos. Y toda la iglesia dice amén. Aleluya, Señor. Te damos gracias y te alabamos en esta mañana, Señor. Te alabamos con todo nuestro corazón. Te exaltamos, Dios. Tú eres poderoso. Tú eres santo. Despertar, te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego interior ardiendo está, salvaje amor que brillará, esa pasión todos verán, tu gloria resplandecerá, tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás, tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Aleluya. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Recuerda que sin Dios no puedes hacerlo. Fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará, esa pasión todos verán, tu gloria resplandecerá, tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás, tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Y tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás, tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Y tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre.
te alabaremos, Dios. Por siempre bendeciremos tu nombre, Señor. Porque tú nos has dado la vida. Porque tú nos has plantado en tu reino, Señor. Yo quiero ver tu brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy. Quiero ver tu brillando en mí, a través de mi ser. Fíjate, mira lo que estás cantando. Todos pueden ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy. Gloria a Dios. Un anuncio muy importante para que estemos orando toda la semana. El domingo que viene vamos a tener una reunión especial, pues porque va a estar enfocada a poder compartir a gente nueva, precisamente. Entonces, tenemos que hacer dos cosas esta semana. La primera, orar. Pero orar, ¿cómo? Orar guerreando, orar arrebatándole al enemigo las cosas que nos ha robado.
orar con intensidad todos los días de la semana. Si quieres venirte el jueves y el martes por la mañana a las 7 tenemos devocional, los jueves por la noche hay intercesión también. Vente, vamos a estar orando, pero orando, mira, el diablo tiembla cuando oramos de esa manera. Y lo segundo que tenemos que hacer es lo que hemos predicado hoy, ir. Tenemos que ir a invitar a nuestro vecino, a nuestros familiares. El domingo que viene vamos a dar un mensaje muy dirigido a gente que todavía no sabe casi nada de Dios o nada de Dios. Por eso vamos a esforzarnos. Le hemos llamado Celebrando la Vida, acerca personas a Dios. Hay mucha gente que está viva pero está muerta. Está viva pero está hundida en el barro, como nosotros estábamos antes, por cierto. Entonces vamos a esforzarnos. Qué tremendo problema tendría yo si la semana que viene cada uno traemos una persona invitada. No cabríamos aquí, seguramente, pero si hace falta los antiguos nos salimos, para que se queden los nuevos aquí. Pero vamos a orar. Mira, si tienes 1, 2, 3 personas ahí en mente, a ver, pues yo sí quiero invitar a fulanito, a menganita, toda la semana estate orando por ellos. Dile a tu líder, mira, yo te pido que me ayudes a orar por estas personas, porque los voy a invitar, aunque me dé vergüenza, aunque me tiren la invitación a la cara, aunque me digan que no. Mira, ha habido gente que ha dicho no y luego han aparecido aquí. Dios es así, porque la oración puede lo que tú no puedes. Amén. Entonces, que el Señor los bendiga. Id. La aplicación lo que hace es cuenta 4 tiempos de la antigua y 4 tiempos de la nueva. La antigua cuenta 4 en el que estábamos, 1, 2, 3, 4, pasa 4 de la nueva y ahí empieza 1, 2, ta. Por eso tienes que pararla y darle para que empieces el principio. Si no, hace un intermedio. No la paraste, le diste seguido. Entonces, claro, ya te pierdes, no sabes cuándo empieza. Yo dije, ¿por qué M4 no dije después?